insuficiencia cardíaca. En estadio. ¿Sí? ¿Y qué es estadio A? ¿Ven ahí o no? Estadio B, estadio C y estadio D. Esto tiene que ver, en realidad, con un continuo que es la enfermedad cardiovascular. El estadio A es aquel paciente que tiene patologías que son capaces o son potencialmente generadoras de insuficiencia cardíaca. ¿Está bien? No, no, porque después va a ser bien. Gracias. O sea, tienen patologías que potencialmente van a ser generadoras de insuficiencia cardíaca, pero no han afectado todavía el ventrículo, punto número 1, y punto número 2, tampoco ha generado síntomas. Por ejemplo, la hipertensión arterial. Yo voy a tener pacientes con hipertensión arterial que todavía no han generado nada en el ventrículo, que no tienen síntomas de insuficiencia cardíaca, pero yo sé que tarde o temprano va a terminar en eso. Si yo tengo pacientes con diabetes, yo sé que ese paciente potencialmente va a ser enfermedad vascular coronaria, probablemente. Entonces, el estadio A es no afectación del ventrículo, del músculo cardíaco, nada de eso, no síntomas, patologías predisponentes. Tengo el punto B, en donde tengo patologías que ya han afectado el corazón. Ya tengo disfunción, generalmente disfunción ventricular, por ejemplo. ¿Ah? Por ejemplo, pero no tengo síntomas. No síntomas. ¿Ah? ¿Eso qué quiere decir? Yo puedo tener un infarto. O pudo haber pasado que la hipertensión lo hipertrofió y lo terminó dilatando el corazón. Y yo todavía estoy en disfunción ventricular asintomática. El grado, el estadio B. ¿Está claro? El estadio C es cuando tengo la disfunción, o sea, tengo lo que se llama patología estructural y ya tengo síntomas. Y el estadio D es que tengo la patología estructural, tengo síntomas que todavía persisten a pesar del máximo tratamiento médico. ¿Está bien? Es la etapa ya más avanzada de la insuficiencia cardíaca. Es cuando ya voy a tener que estar pensando, ya vamos a hablar de tratamiento alguna vez, el lunes, ya vamos a ver que ese paciente a lo mejor se lo terminará planteando para trasplante, o con cambio de desfibrilador, o para desincronización, o para lo que sea, que ya lo vamos a ver más. ¿Esto para qué sirvió? Porque esta ha sido muy criticada, pero a mí me gusta ponerla. Para que cuando tengan hipertensión arterial, diabetes, dislipemia, ya estén pensando en que se va a venir la insuficiencia cardíaca. Estoy en un estadio A, no tengo patología estructural, no tengo síntomas, pero ojo, si esto sigue y yo no lo controlo, va a terminar con insuficiencia cardíaca. Probablemente ahí mi acción terapéutica estará destinada solamente a tratar la hipertensión, a corregir los factores. En cambio, ya cuando tengo disfunción, ya tengo patología estructural, por ejemplo, la fracción de eyección cayó, en ese caso yo voy a tener que empezar a dar medicamentos específicos para eso. Ya lo vamos a ver más adelante. Y ya el estadio C, que tiene insuficiencia cardíaca, y el estadio D, a pesar del máximo tratamiento médico, que son los que llamamos la insuficiencia cardíaca terminal. Le di toda la batería y el tipo sigue con insuficiencia cardíaca. De todas maneras, la clasificación la van a tener ahí. La insuficiencia cardíaca, ¿cómo puede ser entonces? La insuficiencia cardíaca puede ser desde el punto de la función ventricular, de la fracción de eyección. La fracción de eyección uno la saca por esto. La fracción de eyección tiene un valor normal de 60% para arriba.
Yo digo, un paciente tiene buena función ventricular, buena fracción de eyección cuando tiene de 60% para arriba, 60, 65, 70. ¿Qué es la fracción de eyección? Es el volumen de fin de diástole menos el volumen de fin de sístole sobre el volumen de fin de diástole. En realidad, ¿qué quiere decir? Yo tengo esta cantidad de sangre al final de la diástole, eyectó y me quedó esta cantidad en sístole. ¿Ustedes qué creen? Que cuando eyectó, porque tenía 120 centímetros cúbicos, si eyectó 80 y quedaron 40, ese ventrículo es mejor que si eyectó 50 y se quedó 70. ¿Quién está peor? El que se queda con más porque no pudo eyectar todo lo que podía. Ese es peor ventrículo. Esa es la fracción de eyección. De ahí surge volumen de fin de diástole menos el volumen de fin de sístole sobre el volumen de fin de diástole. Esto, lo normal, es 60%. Y entonces ¿se acuerdan de la definición que hablamos? Que el corazón sea incapaz de mandar la cantidad de sangre para el requerimiento de metabólico. ¿De qué va a depender? De que tenga buena fracción de eyección. ¿Sí? Entonces tengo insuficiencia cardíaca con función ventricular conservada o con función ventricular alterada. ¿Está bien? Tengo la fracción de eyección menos de 60%. En realidad se dice menos de 45%. O tengo insuficiencia cardíaca, puede eyectar todo lo que tiene que eyectar, pero a partir de que hace una presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo aumentada, que eso va a generar congestión. Entonces, tengo insuficiencia cardíaca con función ventricular conservada. Es un tipo de insuficiencia cardíaca. Lo otro que yo tengo que saber siempre de la insuficiencia cardíaca, si es aguda o es crónica. No hay un tiempo. Yo puedo decir, a partir de un mes es crónica, a partir de un mes es aguda. Nada. Aguda, abruptamente se presentó una insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, se rompió la válvula aórtica. Hubo una disección de aorta, una endocarditis infecciosa, se rompió la válvula aórtica. El paciente empieza con insuficiencia cardíaca. Ya, ahora, aguda. El paciente venía bien y tuvo un infarto agudo de miocardio que mató el 40% de su músculo cardíaco. Estaba bien hasta hace un rato y a partir de ahora empieza a tener insuficiencia cardíaca. Los mecanismos de compensación no tienen tiempo de resolver el problema, por lo cual ese paciente se puede morir en insuficiencia cardíaca aguda. Va a ser un edema agudo de pulmón, probablemente un shock cardiogénico. Pero yo tengo que saber si la insuficiencia cardíaca es aguda o es crónica. La tercera cosa que yo tengo que saber es si la insuficiencia cardíaca es izquierda, derecha o mixta. ¿Está claro eso? Si yo tengo una disfunción del ventrículo izquierdo, voy a tener hipoperfusión periférica. Y si tengo aumento de las presiones diastólicas del ventrículo izquierdo, voy a tener congestión, ¿de dónde? De los pulmones. Y si yo tengo aumento de las presiones diastólicas del ventrículo derecho, lo transmite a la aurícula derecha, ¿qué va a haber? Congestión. ¿De quién? Venoso sistémico. ¿Ah? La yugular así, el hígado así, lo edema así. ¿Está bien? Entonces cuando yo haga un interrogatorio por insuficiencia cardíaca, yo voy a tener que decir, y cuando termine la historia clínica, que tengo insuficiencia cardíaca, aguda o crónica, con fracción de eyección conservada o con fracción de eyección disminuida, alterada, es una insuficiencia cardíaca izquierda, derecha o mixta. Y siempre voy a tener que preguntarme, cuando tengo una insuficiencia cardíaca crónica, ¿qué la descompensó? Un paciente que yo ya sé que venía con insuficiencia cardíaca y yo tengo que ver qué es lo que la descompensó. ¿Está claro? Bueno, ya hemos visto definiciones, ya hemos visto conceptos, ya hemos visto fisiopatología con todo lo que pasa, lo hemodinámico, lo neuroendocrino, lo inflamatorio con disfunción endotelial. Ya hemos visto la clasificación por estadios. ¿Está bien?
Y ya hemos visto cómo voy a terminar yo de saber cuándo mi insuficiencia cardíaca es derecha, izquierda, con función ventricular conservada, con función ventricular disminuida o con disfunción ventricular, si es aguda, si es crónica. Si es crónica y el paciente me ingresa, tengo que saber qué es lo que la descompensó, si es que se reagudiza. ¿Está claro? Bueno, vamos a hablar de síntomas entonces ahora. Que vos, Fernández, nos habló un poco de signos y síntomas. No, de signos. Entonces, yo voy a ir un poco más rápido con esto. Pero, de todas maneras, yo quiero que entiendan. Los 3 síntomas capitales de la insuficiencia cardíaca. A ver, vamos a la fisiopatología. ¿Cuál sería el primer síntoma capital? La definición. Eso es un signo. Volvamos a seriología. Estoy hablando de signos. ¿Qué es lo primero que voy a tener? La disnea. Bueno, ¿y por qué la disnea? Bueno, a ver, ¿por qué la disnea? Yo estoy de acuerdo. Por la congestión. Porque las presiones diastólicas del ventrículo izquierdo están aumentadas. Se transmiten a la aurícula izquierda, se transmiten al sistema venocapilar. ¿Está claro? Y entonces yo ahí tengo disnea. Eso es una manera de congestionarse. ¿Y la otra manera cuál es? No, cianosis es tardía. Edema, no el miembro inferior, edema, congestión. ¿Ah? Edema, pero está bien. ¿Yo por qué les digo esto? Porque cuando yo tengo edema en miembros inferiores es porque todo el sistema sistémico está congestivo. Desde la yugular. ¿Qué es la yugular? Cuando tengo una ingurgitación yugular. Una insuficiencia. ¿Saben qué es la ingurgitación yugular? ¿Qué? Esta es la definición. Yo se la hago mucho más sencilla. El medidor de aceite de la cadera derecha. ¿Ustedes han visto cuando meten para medir el aceite y sacan y ven cuánto hay? Eso es. Yo lo pongo al paciente a 45 grados así y la yugular me está midiendo el aceite de la aurícula derecha, la presión en la aurícula derecha. El edema es un signo. El edema también es un signo. Por lo cual lo que yo pondría acá es congestión. Es la manera de presentarse de los pacientes. Y la tercera cosa, a ver, ya hemos hablado de la congestión para atrás. Y en la definición y en el concepto, ¿qué está faltando? Taquicardia. La hipoperfusión. ¿A dónde? ¿Quién ha dicho eso? Para que ya, doctor, le pongamos 10 en el examen. Claro, la hipoperfusión. ¿Y cómo se va a manifestar? ¿Cómo? Palidez. Está bien, pero es un signo. ¿El paciente qué les va a contar? Debilidad, fatiga. Estos son los 3 síntomas cardinales de la insuficiencia cardíaca. Y a mí lo que me gusta es que lo entiendan por qué. La fatiga, el paciente que dice estoy cansado. Una cosa es que esté cansado y otra cosa es que esté agitado. ¿Está claro? Estoy agotado, no me puedo levantar. Pues es un signo la fatiga. Y es signo de hipoperfusión. En cambio la disnea es signo de congestión. Y los edemas, con todo lo que eso significa la hepatomegalia elevada, que es signo de congestión derecha. Esos son los 3 síntomas cardinales. Y después todo lo que ustedes han aprendido en semiología. La disnea, que puede ser de esfuerzo, empieza a ser de esfuerzo, ¿sí? Después el paciente va a tener ortopnea, va a tener disnea paroxística nocturna y llega al edema agudo del pulmón. Vamos a tener una clase, o vamos a dar un curso que hagamos de edema agudo del pulmón. Pero eso es en grado progresivo. ¿Ah? Al principio me agito cuando camino, cuando subo al cerro. Después me agitaré cuando me estoy peinando. Y después me agito, nada, cuando hablo. ¿Está claro? Y después tengo disnea de reposo. ¿Ah? Entonces, disnea de esfuerzo, ortopnea, disnea paroxística nocturna y edema agudo del pulmón. Cuando hablamos de edema, ¿cuántos creen ustedes que tiene que pasar de acumulación de líquido como para que aparezcan edema? ¿Cuántos litros?
Lo he matado, ¿no? 15 litros, 500 mililitros, 1. ¿Quién da? 4 o 5 litros. Cuando yo ya empiezo a ver edema es porque el tipo ya tiene 5 litros encima. ¿Está bien? Por lo cual, una manera que hacemos nosotros en insuficientes cardíacos crónicos es pesarlo. Ir pesándolo todos los días. Porque si el paciente hoy pesa 78 kilos y mañana pesa 81, y no es que ha comido una barra de chocolate, algo ha pasado. Seguramente está retenido. En el insuficiente cardíaco crónico, que lo seguimos muy de cerca. ¿Ah? Porque cuando ya tiene edema, ya tiene 5 litros encima. ¿Está bien? Y la fatiga. Lo primero que pasa es una hipoperfusión de los músculos. Y eso es una cuestión fisiológica, fisiopatológica. El músculo no le llega a lo que le tiene que llegar, cambia su metabolismo y el tipo está cansado. Y después el músculo se empieza a atrofiar. Y cuando tenemos insuficientes cardíacos crónicos con TNF muy aumentados, se empieza a consumir el organismo. Y hoy se mueren los pacientes de caquexia cardíaca. ¿Está bien? Entonces, la fatiga está producida por la hipoperfusión. ¿Está claro eso? Son los 3 síntomas capitales. ¿Tengo otros síntomas? Sí. La tos seca, por ejemplo. Yo tengo tos seca, tos, y el paciente no entiende bien qué pasa. Lo hemos investigado por todos lados. Y la tos puede ser un signo de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque la congestión, antes de presentar disnea, o junto con la disnea, empieza a estimular los receptores de la tos. Entonces, a veces es un signo. La nocturia. El paciente, porque uno agarra y le dice cuando lo ve encharcado como un sapo, tome diurético, pero doctor, si yo orino bien, me levanto 16 veces a la noche a orinar. ¿Qué miércoles va a orinar bien? 16 veces a la noche no es orinar bien. ¿Qué pasó? El tipo está durante el día hinchado, está oligúrico, se acuesta, reabsorbe volumen y ahí empieza a orinar a la noche. La nocturia es un signo a veces de insuficiencia cardíaca. Que el paciente tenga una hepatomegalia hasta acá. ¿Qué va a tener el paciente? Va a tener dolor en el hipocondrio por la hepatomegalia. Va a tener dispepsia. Son los otros síntomas. En el viejito, la hipoperfusión se presenta muchas veces con desorientación. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Son los síntomas de la insuficiencia cardíaca, que en realidad lo que yo quiero es que lo expliquen por qué. ¿Por qué la disnea? ¿Por qué los edemas? ¿Por qué la fatiga? ¿Por qué la tos? ¿Por qué la nocturia? ¿Por qué la distensión abdominal, la dispepsia y el dolor en el hipocondrio derecho? ¿Está claro eso? De todas maneras, acá están descritos todos los síntomas. ¿Ah? La fatiga, el edema, los otros síntomas. Y los signos que les va a hablar el doctor Koch. Por lo cual yo voy a ir un poco más rápido. Tenemos 20 minutos, 25 minutos para hablar de esto. ¿Qué es lo que nos queda? Ingurgitación yugular. ¿Está claro? Vamos por el lado derecho. Congestión. Ingurgitación yugular. Hepatomegalia, edema. Esos son los signos. ¿Está claro? Quieren ir por el lado izquierdo. La congestión, rales crepitante. ¿Está claro? Taquicardia, o sea, la taquipigmia. Yo le tomo el pulso y el paciente está rápido. La caída, muchas veces, de la tensión arterial sistólica. El pulso paradojal. El choque de la punta desplazado. El Dressler positivo. ¿Está bien? Todos los signos que ustedes han visto de insuficiencia cardíaca derecha o izquierda. El Dressler de lo derecho, el choque de la punta, ¿sí? Quiere decir que está dilatado. ¿De acuerdo? Bueno, cuando yo veo a un paciente y lo interrogué, ya sé que tiene disnea, que tiene edema, yo tengo que explicar todo lo que hago en una historia clínica. Lo revisé, digo, está con ingurgitación yugular, con hepatomegalia dolorosa, con rales crepitantes, con tercer ruido, con el choque de la punta que está acá, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces yo ahí estoy diciendo toda la historia clínica.
¿Cómo lo estudio al paciente? Y acá hablamos ya de ¿cómo lo voy a estudiar al paciente? Cuando le pregunten, ¿y cómo lo estudian en el examen? ¿Saben lo que hacen ustedes? Laboratorio. Bueno, ¿qué le piden? Un hemograma. Sí, ¿y qué más? Y dejen de joder. Hemograma, eritro, glucemia, urea, creatinina, ionograma, orina completa. Eso le piden a todo el mundo. ¿Está bien? Hemograma, eritro, glucemia, uremia, creatininemia. ¿Está bien? Un ionograma que quiere pedir y una orina completa. Digan así, es tan difícil. No es tan difícil. Y eso tiene razón de ser. Voy a pedir un hemograma porque si está anémico, le va a ir peor en su insuficiencia cardíaca. Más actividad simpática. ¿Ah? A los tejidos periféricos encima que le mando poco, no pueden sacar porque hay pocos glóbulos rojos, no pueden sacar el oxígeno. Los glóbulos blancos, porque quiero ver si tiene una sobreinfección agregada o no tiene una sobreinfección agregada. Está bien. La glucemia, porque es fundamental si es diabético o no es diabético para pensar en una u otra patología. La urea y la creatinina es trascendente por la medicación que voy a tener que dar, porque existe un síndrome que se llama cardiorrenal, de afectación cardiológica más la afectación renal. Y que eso es muy ominoso para el paciente. Y además de algo tiene que vivir el doctor Juan Carlos Santos. ¿Ah? Si no, se le va a morir de hambre, pobrecito. ¿Sabes? Entonces, para eso pido todo eso. Tengo de ionograma, por supuesto. Si yo lo hago orinar, tengo que ver cómo está el sodio, cómo está el potasio. Y hay marcadores de mayor riesgo. Estar anémico es un marcador de riesgo en la insuficiencia cardíaca. Tener insuficiencia renal es un marcador de riesgo en la insuficiencia cardíaca. Estar distiroideo puede ser una causa de insuficiencia cardíaca. ¿Está claro todo eso? Bueno. ¿Qué otra cosa le van a pedir al paciente? Laboratorio, le piden todo eso. ¿Qué más? No se van a olvidar, ¿no? Lo que están acá, hemograma, glucemia, urea, creatinina, un ionograma, una orina completa. ¿Ah? ¿Qué más le piden? Vamos. Una radiografía de tórax, si está ahí, pues. ¿Ah? Una radiografía de tórax. ¿Para qué? Porque cuando usted dice una radiografía de tórax, uno le pregunta, ¿para qué? Para ver la silueta cardíaca, para ver si tiene cardiomegalia o no tiene cardiomegalia. ¿Y para qué otra cosa? Pulmones. Para ver los pulmones, yo les he dicho que hay congestión. Y el grado de congestión lo voy a ver porque tenga RALE, pero porque tenga hipertensión menos capilar. ¿Está bien? Y vamos a dar una mostración de radiografía. ¿Ah? Pero ahora, si ustedes hacen el examen físico y me dicen después, a ver, el paciente, todas las cosas que me dicen, y después yo le muestro la placa y me dice, ah, mira, está cardiomegálico. Yo le meto una piña aquí. ¿Cómo sé yo que está cardiomegálico antes de hacer la placa? Clínica. Con el choque de la punta. ¿Cómo sé yo que va a tener probablemente hipertensión menos capilar? Historia clínica. Porque tengo RALES. La placa acerca más el diagnóstico. ¿Está claro? Pero yo con el examen físico sí puedo determinar si un paciente está con dilatación de sus cavidades o está con hipertensión menos capilar. Pero son para las dos cosas que yo tengo que pedir una placa. Y tienen que saber cuáles son los bordes, porque le terminamos metiendo la goma cuando le decimos el borde derecho, ¿quién lo forma? La cava inferior, la vena femoral, la oftálmica. No, tienen que saber los bordes y tienen que saber ver qué es lo que pasa con los pulmones. ¿Está bien? Ahí tienen insuficiencia cardíaca un poco menor, ahí mayor, ahí tienen un edema agudo de pulmón. ¿Está bien? Vamos a ver placa. Entonces, ¿qué le pido en laboratorio? Ya saben qué. Placa, ya saben para qué. ¿Sí? Y un electrocardiograma. Nosotros decimos que si uno lee bien un electrocardiograma, no tendría, y está normalísimo, lo más probable es que el paciente no tenga problemas cardiológicos. Pero un electrocardiograma me sirve para ver, ya vamos a ver en el curso de electro, les prometo que van a salir sabiendo electro, porque además en el examen se les pide electro, ¿sí?
si hay sobrecargas de cavidades, si hay infarto, si hay arritmias, si hay bloqueo, es fundamental un electrocardiograma. Entonces, ¿qué le piden? Laboratorio, placa, electro y un eco, porque ahí ya el que tengo que comer soy yo, que hago eco. ¿Está bien? El eco, ¿para qué? Uno siempre pregunta, ¿para qué? Ahí lo van a tener ustedes, todo eso lo van a tener en la clase. Yo no quiero demorarlos mucho. Ahí tienen el eco. El eco me sirve para ver el tamaño de cada una de las cavidades. Ya van a ver eco también, pero vamos a hacer mostración de eco. Para ver si hay insuficiencias de las válvulas, para ver cómo se mueve el músculo cardíaco, para sacar la fracción de eyección. Yo con un eco voy a poder decir que este paciente tiene insuficiencia cardíaca con función ventricular conservada o con fracción de eyección disminuida. ¿Está claro? Eso lo entienden. Entonces yo un eco pido para todo eso, para ver tamaño de cavidades, para ver motilidad de las paredes y junto con eso la fracción de eyección, para ver cómo está el estado de las válvulas, para ver cómo está el pericardio, que no tenga un derrame pericardio. Para todo eso sirve un eco. Entonces cuando ustedes agarren un eco le van a decir, el diámetro normal es hasta 5.6 el ventrículo izquierdo, el de fin de diástole, y el de fin de sístole hasta 3.5. Yo puedo decir con el choque de la punta que está dilatado. Puedo decir con una placa que el arco izquierdo está aumentado. Pero yo con el eco voy a decir el ventrículo izquierdo mide 6.1 centímetros de fin de diástole con una fracción de eyección del 35%. O sea, ustedes se van dando cuenta que con el examen físico saco cosas, con la placa me voy acercando, con el electro también, y con el eco voy a confirmar muchas de las cosas y con mucho más precisión que con los métodos anteriores. Si no tengo el eco, bueno, no me voy a morir. Con la placa y con el examen físico yo me tengo que dar vuelta. ¿Está bien? Hay una clasificación también, que es la de la New York Heart Association. Cosa de loco la clasificación esa, ¿eh? Porque entonces uno le dice cuál era el estadio A, B, C, D, o desde la clasificación de la New York Heart, hay que hacer un curso de inglés primero para poder decir el nombre. Y es muy sencillo. Es cuando, grado 1, cuando el paciente tiene síntomas, sobre todo disnea, síntomas a los grandes esfuerzos. Grado 2, cuando lo tiene a los moderados esfuerzos. Grado 3, cuando lo tiene a los pequeños esfuerzos. Y grado 4, cuando lo tiene en refuerzo. ¿No? Mucho New York Heart, pero es la que ustedes conocen. Eso es importante, es importante. Cuando yo lo he tratado al paciente y veo con qué clase funcional queda, si 1, 2, 3 o 4, yo voy a decir, si tiene clase 1, el pronóstico de muerte es 5% al año. Si es clase 2, 3, la posibilidad que se muera al año es del 15%. Y si está en clase 4, la posibilidad que se muera al año es del 30%. Solamente con saber la clase funcional. ¿Es importante eso? Es muy importante. ¿Y eso por qué se lo saca? ¿Con resonancia magnética nuclear? No, con un buen interrogatorio. ¿Está bien? Hablamos los últimos 5 minutos que nos quedan de una o dos cositas. ¿Cuáles son las causas de insuficiencia cardíaca? La etiología. A ver, la etiología de la insuficiencia cardíaca son casi todas las patologías cardiovasculares que terminan en este síndrome. Porque la insuficiencia cardíaca es un síndrome. Y en donde las patologías valvulares pueden provocar insuficiencia cardíaca, la insuficiencia mitral, la insuficiencia aórtica, la estenosis. La coronariopatía a través de un infarto va a provocar insuficiencia cardíaca. Las miocardiopatías, ¿sí? La afectación del músculo cardíaco por problemas infecciosos o tóxicos. Las cardiopatías congénitas, las pericardiopatías. La causa más importante de insuficiencia cardíaca es la hipertensión arterial. El paciente hipertenso de larga data va a terminar indefectiblemente en insuficiencia cardíaca. ¿Está bien?
solamente por ser hipertenso. Tener en cuenta la enfermedad de Chagas en la Argentina, ¿sí?, que tiene características particulares. Por lo cual, cuando a uno le pregunta la etiología de la insuficiencia cardíaca, es múltiple. Yo en el interrogatorio, el examen físico, el laboratorio, el electrocardiograma y el eco, voy a tener que saber al final de la historia clínica, ¿sí?, si tiene insuficiencia cardíaca, si es derecha, si es izquierda, si es mixta, si es con función ventricular conservada, si es aguda, ¿cuál es la etiología? ¿Está claro? O por lo menos la sospecha etiológica. Y si yo tengo insuficiencia cardíaca crónica y el paciente se me ha descompensado, yo tengo que buscar cuál es la causa que lo descompensó. Dejó de tomar los remedios, comió con mucha sal y aumentó el sodio y el agua de retención, tuvo una infección respiratoria, ahora estamos llenos de insuficientes cardíacos que están descompensados por infecciones respiratorias. ¿Está bien? Que hayan tenido una embolia de pulmón, que tengan un problema tiroideo, que hayan hecho disfunción renal, ahí están todas las causas. Y terminamos con esto para que el doctor Koch les pueda hablar. Pero, a ver, esto no lo he entendido, ¿no? Después hacemos una pasadita por todo y fin. Ustedes tienen que terminar una historia clínica y contestar todo esto que yo les pongo acá. Es un algoritmo que yo he armado. Esto no está en los libros, digamos. Es lo que yo les he puesto de acuerdo a lo que yo hago en mi consultorio. Y es lo que yo les puedo transmitir. Es el algoritmo de la segunda cátedra de Patología y Clínica Médica. Como a todos nos gusta trascender por nombre propio, no vamos a decir nada de quién es de la segunda cátedra de Patología y Clínica Médica. Cuando ustedes terminen una historia clínica, pidan la placa, pidan el eco, pidan el electro, todo lo que han pedido, ustedes tienen que contestar todo esto. Si no, a piña lo voy a ganar. Ya está, ya que estamos, se pongamos violentos. La primera cosa es si tiene insuficiencia cardíaca o no, porque la disnea puede ser por 14 millones de cosas. Si el paciente está anémico, va a estar con disnea. Si el paciente es un EPOC, va a estar con disnea. Si está con la crisis de asma, va a estar con disnea. ¿Está claro? O sea, primero tengo que saber si tiene insuficiencia cardíaca. Para eso voy a tener que ver choque de la punta, rally, ingurgitación yugular, si se asocia con otras cosas y demás. La segunda cosa es si la insuficiencia cardíaca esta que tiene este paciente es aguda o es crónica. ¿Cuándo comenzó? Yo hace 5 años que estoy con esto, que me voy agitando. Otra cosa, doctor, yo estaba bien. Empecé con un síndrome febril hace 3-4 días y de repente estoy agitado y no doy más. Uno lo estudié, se rompió la válvula mitral por una endocarditis infecciosa. Doctor, yo estaba bien, ¿sí? Me agarró un dolor en el pecho que no lo aguantaba. El paciente está con un infarto agudo de miocardio, está con insuficiencia cardíaca. El paciente tenía un dolor impresionante, no tiene un infarto, se disecó la aorta, la arteria aorta, la rompió a la válvula aórtica, tiene insuficiencia aórtica aguda. Ese paciente tiene insuficiencia cardíaca aguda. El paciente tiene una miocarditis que lo afectó al músculo cardíaco por una virosis, tiene insuficiencia cardíaca aguda. Todas las demás son crónicas. La hipertensión le va a provocar una insuficiencia cardíaca progresiva en el tiempo. ¿Está bien? La otra cosa es si está compensada o está descompensada. Yo ya sé que tiene insuficiencia cardíaca, ya sé que la insuficiencia cardíaca es crónica, lo que tengo que saber es si está compensado o descompensado. Si está con RALE, con ingurgitación yugular, con el hígado atacado, con los edemas así, no puedo hablar, está descompensado, pues. ¿Está claro? Si está descompensado, lo voy a tener que internar. Si está compensado, probablemente no. Para eso es la importancia de esto. La otra cosa, si la insuficiencia cardíaca es izquierda, es derecha o es mixta. Yo me agito cuando camino tanto y tanto. ¿Se le hinchan los pies? No, no se me hinchan los pies. Le veo las yugulares, no tiene yugulares, no tiene insuficiencia cardíaca izquierda. Doctor, yo me agito cuando camino, a la noche se me ponen así las patas, me levanto a la mañana y estoy mejor, lo reviso, así las yugulares, así el hígado, dale hasta acá, insuficiencia cardíaca mixta. ¿Está bien? ¿Cuál es la orientación etiológica? Yo ya sé que tiene insuficiencia cardíaca, ya sé que es crónica, ya sé que está descompensada, ya sé que es global. Bueno, ¿y por qué la insuficiencia cardíaca? Pues
Ah, no sé, una maldición del cielo. No, es hipertenso hace 30 años y nunca quería ir al médico. Tiene enfermedad coronaria, tiene enfermedad de Chagas, tiene una insuficiencia valvular mitral que tuvo fiebre reumática, lo que sea. ¿Está claro? Si se descompensó, ¿cuál es la causa de la descompensación? Porque ustedes van a decir, el paciente venía bien, y yo le voy a preguntar, ¿y por qué se descompensó? Y porque hace una semana que el tipo se ha ido al San Fermín en Pamplona y está chupando y comiendo como loco. Y bueno, se ha descompensado. Tuvo una infección respiratoria, se agravó su situación renal, hizo una embolia de pulmón. ¿Está claro? ¿Requiere internación o lo mando a la casa? Eso va a depender de la compensación que tenga el paciente. Si está descompensado, lo tendré que internar. Si está compensado, probablemente pueda hacer tratamiento médico y ver qué es lo que pasa. Lo otro, ¿qué grado de insuficiencia cardíaca es según los estadios A, B, C o D? Eso lo voy a saber después que haga el tratamiento médico, con qué estadio ha quedado, con qué clase funcional ha quedado. Después que le hago el tratamiento médico, si es un 3-4 o un clase funcional 2, a pesar ya del tratamiento médico. Eso es importante, es trascendente. Si yo digo que un paciente que a pesar del tratamiento médico es clase funcional 4, porque se agita incluso en reposo, le estoy poniendo un sello de que los próximos 2 años no va a estar vivo, porque el 40-50% se muere por año. Si digo que es un clase funcional 1, no va a hacer falta probablemente que preparen el CP. Claro, por lo menos por el próximo tiempo. Y lo otro, si la insuficiencia cardíaca es sistólica, o sea, por disfunción ventricular, o es diastólica con función ventricular conservada. El problema es la presión de fin de diástole. ¿Está bien? Todo esto es lo que tienen que contestar. Vamos a ver el lunes que hablemos de tratamiento. Yo le voy a presentar 3 o 4 casos, si es que no hay práctico. Si no hay práctico, en la hora posterior, yo le voy a presentar casos para que hagamos este esquemita, este esquema, y que veamos que se cumpla. ¿De acuerdo? Y ya veremos después el tratamiento. La conclusión es esta. Ahí está la clase. Definición y concepto. La hipoperfusión, la congestión. El no mandar la cantidad de sangre adecuada para el requerimiento metabólico o que lo haga con mucha presión de fin de diástole. La teoría hemodinámica, el volumen sistólico que depende de precarga, de poscarga, de contractilidad. Ahí está la definición de cada una de esas cosas. ¿Está bien? Que la tienen. La fisiopatología, el componente hemodinámico del volumen minuto, la precarga y demás, el componente neuroendocrino, que con esto vamos a trabajar el lunes. ¿Sí? La fase inflamatoria final de disfunción endotelial, que lo mata al paciente. Este es el que va a estar en clase 4. ¿Está bien? Y de eso no hay vuelta. Ahí está la hipótesis. Cada una de las cosas que yo les he ido contando. Los estadios A, B, C y D, según la patología estructural, porque tiene síntomas. ¿Está claro? Ahí están los síntomas. Los 3 cardinales. Disnea, edema y fatiga. De disnea, de fatiga, de edema, los conceptos fundamentales. Los otros síntomas, los signos de ingurgitación yugular y del examen físico. ¿Está bien? ¿Qué buscamos en una placa de tórax? Acuérdense, cuando me digan, tiene hipertensión venocapilar, pero infeliz y tenía unos rales ahí cuando lo revisaba, no, por lo menos no se sorprendan. ¿Está bien? No se sorprendan. Está cardiomegálico. Choque de la punta. Ahí están las placas, el electrocardiograma, que cuando es normal, lo más probable es que no pase nada, el laboratorio, que es fundamental, el ecocardiograma. ¿Para qué sirve el ecocardiograma? Acá está la clasificación de la New York Heart Association, 1, 2, 3 y 4. Acá está lo que yo les decía: el que está en clase 1 se muere el 5%, el que está en clase 2, 3 se muere el 15% al año, el que está en clase 4 se muere casi el 50% al año. ¿Está bien?
Acá está por qué se descompensa un paciente que venía con insuficiencia cardíaca crónica. Y acá está el algoritmo que yo les he planteado. Yo me he cansado, me imagino que ustedes también, pero me importa que entiendan esto. Yo les prometo que el lunes vamos a ver sobre este esquema de tratamiento. Y si no damos práctico y damos lo posterior como una actividad práctica, les presento 3-4 casos como para que a este algoritmo lo aprendan. Y hasta además, cuando lo tengan en la página web y ustedes pongan con función ventricular conservada sistólica o diastólica, cuando pongan sistólica, si era diastólica, el doctor Gustavo Vázquez ha hecho un programita muy lindo que le dice no es sistólica por esto, por esto, por esto. Al final le dice infeliz, no. Pero figura para ver que el programita está ahí en el programa. Perdonen si los activo no de cosas. Completamos esto el lunes con tratamiento y lo dejo en mejores manos que la mía. Con el doctor Koch, si quieren, hagamos un intervalo de 5 minutos. Bueno, Lo que hace